Eso de las generaciones, baby boomers, X millennials, centennials, ¿de dónde vino? ¿Para qué sirve? ¿Es cierto? Es cierto en cierta medida, creo que son generalizaciones excesivas, pero en la primera fue los baby boomers es a la que correspondo yo, pero se define en Estados Unidos porque es el aumento en la natalidad que se dio a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que volvieron de la guerra, las mujeres que habían estado trabajando en las fábricas, muchas de ellas, eh, cuando termina la guerra, pues tienen una pila de hijos y entonces en los años posteriores al 45 y hasta el año hasta el 60 hay un pico de natalidad en Estados Unidos que se llamó el baby boom. Entonces de pronto pues la gente que nació en esa época fueron los baby boomers. Ya, pero yo nací en México, no teníamos nada que ver con la guerra. Y, mi papá estuvo en la guerra, mi mamá estuvo en la fábrica, pero aunque los dos trabajaron toda su vida, pero nos llaman baby boomers. Luego viene una generación que quiere llamarse también a su manera posterior, ¿no? No creo que realmente la gente sea caracterizable. Sí hay elementos comunes a las generaciones porque te identificas, ¿no? Nosotros teníamos el rock y teníamos cierta vestimenta y ciertas actitudes y ciertas intereses culturales, incluso pienso en, no sé, en Hermann Hesse sobre todo en Hermann Hesse, es horroroso, ahora que lo veo con distancia, que compartíamos con otras personas de la misma generación en otras latitudes, pero yo creo que son generalizaciones excesivas que se aplican en todo caso a países concretos, ¿no? Yo no creo que los millennials españoles tengan nada que ver con los millennials estadounidenses, por decir algo.